Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. Capítulo 11. Los susurros siguieron a Harry desde el momento en que salió de su dormitorio al día siguiente. La gente que hacía fila fuera de las aulas se ponía de puntillas para mirarlo o retrocedía para pasar de nuevo por los pasillos, observándolo fijamente, para su continuo enfado. Al final del día, Harry estaba tan harto de las miradas y los susurros, que usó sus habilidades para conjurar a sus protectores y mantener a raya a sus seguidores. Ahora, cualquiera que se acercara demasiado a él, excepto Ron y Hermione, recibía una bofetada de uno de los 4 tentáculos negros que se retorcían a su alrededor. Sin embargo, ni siquiera esto logró detener las continuas miradas y susurros. De hecho, pareció empeorar las cosas, ya que los mestizos y los nacidos de Muggles ahora sabían que era un superhéroe y parecían mirarlo aún más con asombro. En contraste, los sangre pura lo miraban con curiosidad y asombro sobre lo que Harry podía hacer, para su continuo enfado. Tanta gente había recibido una bofetada el primer día de Harry que la profesora McGonagall le había ordenado que guardara sus tentáculos para sí mismo o se arriesgara a perder 20 puntos cada vez que los viera. No sé qué esperabas, Harry, había dicho Hermione cuando Harry les dejó claro su enfado a ella y a Ron en el desayuno del día siguiente. Tienes superpoderes, y ahora, todo el mundo sabe que eres el hermano pequeño de Raven, una superheroína muy famosa. Así que no me extraña que los de ascendencia Muggle te admiren. Comillas, ¿cómo lo descubrieron?, preguntó Harry con una ceja levantada, haciendo que Hermione se sonrojara. Puede que lo haya dicho sin querer después de que algunos de mis compañeros de dormitorio me abordaran anoche. Harry la miró con el ceño fruncido por un momento, lo que hizo que la niña llorara un poco. Comillas, lo siento, gritó. Comillas, me lo sacaron. Harry suspiró exasperado antes de sacudir la cabeza hacia ella. Está bien. De todas formas, tarde o temprano tenía que salir a la luz. No te culpo, Hermione. Hermione sollozó de nuevo, pero una pequeña sonrisa cruzó su rostro cuando Harry le guiñó un ojo. Malfoy ya está armando revuelo al respecto, dijo Ron. Les está diciendo a todos que esos bichos raros no pertenecen a Hogwarts. Harry se giró y miró fijamente a la mesa de Slytherin, fijando la mirada en su rival y lanzándole una mirada asesina que fue rápidamente devuelta antes de volverse hacia Ron. Demuestra lo que sabe. Harry resopló agitado mientras volvía a su desayuno. XXXX había 142 escaleras en Hogwarts, anchas y amplias, estrechas y destartaladas, algunas que llevaban a otro piso el viernes, otras con un escalón que se desvanecía y que había que recordar saltar. También había puertas que no se abrían a menos que se les pidiera educadamente o se les hiciera cosquillas en el sitio exacto, y puertas que en realidad no eran puertas, sino paredes sólidas que simulaban serlo. También era difícil recordar dónde estaba todo porque todo parecía cambiar sin previo aviso en cualquier momento. El primer día, Harry y Ron descubrieron la pesadilla de Hogwarts, un poltergeist llamado Peeves, que parecía disfrutar haciendo la vida imposible a los alumnos, e incluso a los profesores, con sus constantes bromas. Harry y Ron llegaban tarde a su clase de encantamientos cuando Peeves les desestimó el problema al detenerse a recuperar el aliento. Gracias al entrenamiento de Robin, Harry logró dar una voltereta y aterrizar sano y salvo al final de la clase, pero Ron se cayó por las escaleras y quedó tendido en el suelo mientras Peeves se cernía sobre ellos, riéndose a carcajadas. Por desgracia, la profesora siniestra apareció justo cuando Harry le había lanzado un lenguaje muy pícaro a Peeves, lo que le costó la pérdida de 10 puntos de casa. Peor aún que Peeves, si cabe, era el conserje, Argus Filch. Harry y Ron se las arreglaron para llevárselo en su primera mañana. Filch los encontró intentando abrirse paso por una puerta que, por desgracia, resultó ser la entrada al pasillo prohibido del tercer piso.
No podía creer que se hubieran perdido, estaba seguro de que intentaban entrar a propósito y amenazaba con encerrarlos en las mazmorras cuando fueron rescatados por el profesor Quirrell, que pasaba por allí. Harry, quien había sido entrenado por Hinks y Raven desde los 9 años, se sintió decepcionado al darse cuenta de que ya sabía mucho de lo que los profesores enseñaban. Estos no tardaron en llamarlo un prodigio, pero la realidad era que Harry simplemente estaba aburrido de tener que reaprender lo que ya sabía. Tenían que estudiar el cielo nocturno con sus telescopios todos los miércoles a medianoche y aprender los nombres de las diferentes estrellas y los movimientos de los planetas. Esta clase se volvió mucho más emocionante con la participación de Starfire, quien les contaba a los niños no solo los mundos que podían ver con sus telescopios, sino también los que no podían ver y que había visitado a lo largo de su vida. Con frecuencia, los estudiantes rogaban quedarse después de clase para escuchar más sobre la infinidad de mundos que existían entre las estrellas y, a menudo, se encontraban arrastrando sus cuerpos exhaustos de vuelta a la cama justo antes del amanecer. Luego, 3 veces por semana, iban a los invernaderos detrás del castillo a estudiar herbología con una brujita regordeta llamada Profesora Sprout. Allí aprendían a cuidar plantas y hongos extraños y a descubrir para qué servían. La clase más aburrida, sin duda, era Historia de la Magia, la única impartida por un fantasma. El profesor Vince era muy viejo cuando se quedó dormido frente a la chimenea de la sala de profesores y se levantó al día siguiente para dar clase, dejando atrás su cuerpo. Vince hablaba sin parar mientras garabateaban nombres y fechas, y confundían a Emmetic el malvado con Ulrich el raro. Incluso Harry, a quien le encantaba aprender cosas nuevas, no podía prestar atención a las lecciones del profesor mucho tiempo sin quedarse dormido de puro aburrimiento, por lo que Ron lo regañaba sin parar. Cuando Raven oyó que se estaba quedando dormido en clase, amenazó con romperle la consola de videojuegos si volvía a ocurrir, y Chico Bestia le rogó de rodillas a Harry que se mantuviera despierto aunque solo fuera para evitar que su carísima consola de videojuegos se destruyera. Encantamientos era, por mucho, la clase favorita de Harry, seguida de cerca por transformaciones, a pesar de que la profesora McGonagall había dado un discurso estricto al principio de la clase, afirmando que no toleraría bromas pesadas y que cualquiera que no prestara atención sería invitado a retirarse. Sin embargo, Harry seguía encontrando la clase fascinante e incluso consiguió una extraña sonrisa de McGonagall tras convertir su escarabajo en un botón tras solo 3 intentos. Encantamientos era impartido por un pequeño individuo llamado Profesor Flitwick, que parecía muy entusiasmado mientras enseñaba, ayudado por Raven, que se deslizaba entre los estudiantes ofreciendo ayuda donde la necesitaban. Harry sabía que su hermana no le mostraría favoritismo, pero aún esperaba ser tratado como un estudiante más. Desafortunadamente, esto se demostró falso, ya que Raven parecía esperar más de él que de nadie más, y cuando el profesor Flitwick quiso que los estudiantes escribieran un pergamino de 30 centímetros con hechizos de levitación, Raven le dijo a Harry que esperaba 60 centímetros en su lugar. Sin embargo, la clase que Harry más esperaba resultó ser una decepción colosal. Tras solo una clase de defensa contra las artes oscuras, Harry se quedó preguntándose cómo el profesor Quirrell había conseguido ser profesor, pues el pobre hombre parecía aterrorizarse de su propia materia y, al menos para Harry, era el hazmerreír de la escuela. Su turbante, según dijo, era un regalo de un príncipe africano, como agradecimiento por haberse librado de un zombi problemático, algo cuya veracidad Harry cuestionaba, ya que cada vez que alguien le pedía que le contara la historia, el profesor Quirrell se sonrojaba y hablaba de otra cosa. En definitiva, la clase dejó a Harry muy decepcionado.
XXXX El viernes comenzó como un muy buen día para Harry y Ron. No se perdieron ni una vez cuando salieron de la torre de Gryffindor y entraron al gran salón como héroes que acababan de ganar una gran batalla. Sin embargo, antes de que pudieran tomar sus asientos, fueron abordados por los hermanos mayores gemelos de Ron. Harry. Queremos agradecerte tu gran donación a Hogwarts, respondió Fred con una enorme sonrisa. Comillas, en efecto, añadió Georgie. Comillas, te debemos una comillas, preguntó Harry desconcertado. Me temo que no sé a qué te refieres. Comillas, chico bestia, corearon los gemelos. Comillas, ¿y qué pasa con él?, preguntó Harry. Comillas, es increíble, respondió Fred extasiado. Comillas, ayer tuvimos una clase sobre esfinges, y chico bestias se transformó en una para enseñarnos cómo eran. Comillas, es de gran ayuda para el profesor Kettleburn, sin duda, dijo Georgie, con el mismo entusiasmo. Comillas, es capaz de transformarse en casi todo lo que el profesor le pide. Es increíble. Oh, bueno, de nada, respondió Harry mientras una sonrisa comenzaba a formarse en su rostro. Además, añadió Georgie en voz baja, es muy divertido ver cómo otra persona con habilidades para cambiar de forma se sonroja durante la clase. Comillas, otro, preguntó Harry. Comillas, ¿quién? Lo siento, Harry, muchacho, dijo Fred con una sonrisa maliciosa, no puedo decirlo, pero es seguro decir que chico bestia tiene un admirador. Tiene 17 años, respondió Harry sorprendido. Y es profesor. Eso no está permitido. Ella también, respondió Georgie con un guiño. Y no será estudiante después de este año, ¿verdad?, añadió Fred guiñándole un ojo. Harry se quedó boquiabierto, pero antes de que pudiera decir nada, los gemelos se marcharon, dejando a Ron y Harry sonrojados. Una vez que recuperaron la compostura, se dirigieron rápidamente a la mesa de Gryffindor, buscando a la chica misteriosa de la que hablaban. Comillas, ¿qué tienes hoy?, preguntó Harry mientras tomaba asiento y comenzaba a servirse la comida en su plato. Pociones dobles con Slytherin, respondió Hermione mientras miraba su horario, haciendo que Harry hiciera una mueca de disgusto. Fue uno de los profesores que Dumbledore trajo consigo cuando vino a convencerme de ir a Hogwarts. Si esa reunión sirve de referencia, van a ser 7 largos años. He oído que prefiere mucho a Slytherin, se burló Ron. Uno de mis familiares estuvo en Slytherin, respondió Harry con tristeza. Me dijo que no es un buen lugar para nadie que no sea de sangre pura. Tiene sentido que Snape también fuera un imbécil con cualquiera que no lo fuera. Harry, dijo Hermione escandalizada. Harry acababa de empezar a comer su segundo plato de huevos cuando llegó el correo del día y Hedwig aterrizó en su hombro llevando una carta. Gracias, Hedwig, respondió Harry cálidamente, ofreciéndole un trozo de tocino a su lechuza, quien lo tomó con un ulular feliz y se fue volando un momento después. Comillas, ¿de quién es?, preguntó Ron. Es de Hinks, respondió Harry alegremente. Probablemente esté escribiendo para ver cómo estoy. Hinks, preguntó Hermione en estado de shock. La reina de la desgracia es una villana. Ex-villana, respondió Harry con los ojos entrecerrados, se reformó y ha sido una heroína durante casi 4 años, y me ha salvado la vida más veces de las que puedo contar, así que por favor no le faltes el respeto a mi lado. Hermione se puso roja de vergüenza y murmuró una disculpa mientras regresaba a su desayuno mientras Harry la fulminaba con la mirada por un momento más antes de volverse hacia su carta. Querido Harry, han pasado casi 2 semanas desde que me escribiste, y eso es inaceptable, jovencito. Pero no tan inaceptable como el hecho de que te seleccionaran para Gryffindor. Pensé mejor de ti, al menos deberías haber sido seleccionado para Ravenclaw, si no por tu cerebro, al menos por el hecho de que tu hermana se llama literalmente como la casa. Será mejor que no dejes que esos locos llenos de adrenalina intenten convertirte en uno de ellos, o que me ayudes, te haré ver las 5 primeras temporadas de las Kardashian conmigo otra vez. En fin, espero que te vaya bien,
Que aprendas mucho y hagas buenos amigos, y espero tener noticias tuyas pronto, hermanito. Todo mi amor, Gafe. Harry se estremeció al leer sobre el castigo que Hinks había planeado para él, lo que provocó que Ron lo mirara confundido por un momento. ¿Quiénes son las Kardashian y por qué les tenéis tanto miedo? Harry se lanzó rápidamente hacia adelante y puso una mano alrededor de la boca de Ron antes de mirar alrededor del pasillo con terror. No pronunciamos sus nombres, susurró Harry, porque hacerlo los invita a descender sobre ti, y créeme cuando te digo que no quieres eso. Ron se puso pálido y asintió rápidamente antes de volver a su desayuno mientras Harry hacía lo mismo. Por el rabillo del ojo, Harry vio a Hermione sonriéndole traviesamente y rápidamente le envió un guiño juguetón. XXXX. Cuando Harry y Ron se dirigieron a las mazmorras donde se llevaría a cabo su clase de pociones, Harry vio a Draco y a sus dos guardaespaldas, todos de pie en silencio cerca de la puerta, separados del resto de sus compañeros de clase. Cuando Draco vio a Harry, resopló con desdén. Pensé que olía algo desagradable acercándose, se burló Draco, comillas. Supuse que serías tú, Potter. Sigue así y haré que no puedas oler nada en absoluto, idiota, respondió Harry con un guiño que hizo que Draco palideciera de furia. Antes de que alguien pudiera decir algo más, la puerta del aula de pociones se abrió de repente y el profesor Snape salió. Echó un vistazo rápido a los estudiantes que se movían nerviosos bajo su mirada antes de hacerse a un lado y decir una palabra con voz fría. Unos minutos después, una vez que todos ocuparon sus asientos, Snape comenzó un discurso que Harry estaba seguro de que el profesor había dado muchas veces. Sin embargo, Snape apenas susurró. Los estudiantes estaban pendientes de cada palabra mientras el profesor Snape les explicaba cómo podía enseñarles a embotellar la fama y a preparar la gloria. Harry, fascinado por las palabras, se irguió en su asiento, decidido a destacar en pociones, aunque solo fuera para fastidiar a Snape y enorgullecer a Raven. A su lado, Hermione hizo lo mismo, mientras que Ron, sentado al otro lado de Harry, parecía encorvado en su silla como si le importara un bledo. El profesor Snape comenzó entonces a pasar lista, y Harry notó que el profesor Snape parecía burlarse de algunos nombres, como si ya hubiera tomado una decisión sobre algunos de los estudiantes de su clase. Cuando el profesor Snape llegó al nombre de Harry, Snape hizo una pausa antes de que una mirada fría apareciera en su rostro. Ah, señor Potter. Nuestra nueva celebridad. La forma en que Snape se burló de la palabra hizo que Harry se pusiera cauteloso al instante, pero antes de que Harry pudiera responder, Snape continuó. Dígame, señor Potter, ¿qué obtendría si añadiera raíz de asfódelo en polvo a una infusión de ajenjo? Al instante, la mano de Hermione se elevó en el aire, pero Snape la ignoró y simplemente miró a Harry con una ceja levantada. No lo sé, señor, respondió Harry en voz baja. Había hojeado sus libros escolares pero, por desgracia, no les había prestado mucha atención. Intentémoslo de nuevo entonces, se burló Snape. ¿A dónde iría, señor Potter, si le pidiera que me traiga un besuar? Una vez más, la mano de Hermione se disparó al aire, y otra vez Harry se devanó los sesos y no pudo pensar en una respuesta. No lo sé, señor, respondió Harry apretando los dientes. Sabía lo que estaba haciendo el profesor. Esto era una venganza por lo que Harry le había hecho durante el verano, y era completamente poco profesional en lo que a Harry respectaba. Qué lástima, respondió Snape con una sonrisa cruel. Lo intentamos una última vez. ¿Cuál es la diferencia entre Monkswood y Wolfsbane? Ver la mueca de desprecio de Snape fue bastante malo. Ver a Draco riéndose de él desde el otro lado del aula hizo que Harry se pusiera rojo de ira, y miró a Snape, tratando de transmitir cada gramo de ira que sentía. Es obvio que no lo sé, profesor, espetó Harry. Aunque parece que Hermione sí lo sabe. Quizás debería preguntarle.
El aula quedó en completo silencio ante el arrebato de Harry mientras algunos lo miraban como si estuviera a punto de morir, mientras otros sonreían y trataban de no reírse de Snape, que se había puesto tan pálido de rabia que parecía un fantasma. «Baja la mano, ingenua», espetó Snape antes de volver su atención a Harry e inclinarse sobre el escritorio del chico para fulminarlo con la mirada. «Para tu información, Potter, la raíz de asfodelo en polvo, mezclada con ajenjo, crea la poción para dormir más fuerte del mundo, conocida como la poción de la muerte en vida. Un besoar es una piedra extraída del estómago de una cabra que te salva de la mayoría de los venenos. Las dos plantas que mencioné son la misma y también se conocen como acónito, y toda esta información estaba disponible para ti en tu libro de pociones, lo que me lleva a creer que ni siquiera lo abriste antes de venir a Hogwarts. Sin duda, planeabas usar tu fama para aprobar, pero te aseguro que Noroeste soy uno de tus aduladores cariñosos, ¿está claro? En serio. ¿Cuál es tu problema?, preguntó Harry al final del discurso de Snape. Insultaste a mi familia, atacaste a mi hermana y ahora intentas menospreciarme por algo que pasó cuando era un bebé. Mi problema contigo, mocoso, espetó Snape, inclinándose más cerca para mirar a Harry a los ojos, es que eres tan arrogante como tu padre, sin ninguna cualidad redentora que yo pueda ver. De repente, Harry sintió como si alguien le hubiera pasado una pluma por la cabeza, y abrió los ojos de par en par, sorprendido, al comprender lo que Snape estaba haciendo. Se puso de pie de un salto, agarró la cabeza de Snape con ambas manos y la estrelló contra el escritorio, rompiéndole la nariz con un repugnante crack. Comillas, Harry, gritó Hermione horrorizada. ¿Qué has hecho?, preguntó Ron, igualmente horrorizado, pero Harry los ignoró a ambos mientras fulminaba con la mirada a Snape, que yacía en el suelo frente al escritorio de Harry. Comillas, no te metas en mi cabeza, gruñó Harry, haciendo que el aula se quedara en silencio al instante. Comillas, ¿de qué estás hablando, Harry?, preguntó Ron. Este capullo estaba usando ligeremancia conmigo, respondió Harry furioso, dejando a la clase boquiabierta. Los sangre pura sabían lo que Snape había hecho, y era tabú hacerlo sin permiso, mientras que los hijos de Muggles y los mestizos simplemente lo miraban confundidos. ¿Estás acabado en Hogwarts, Potter?, gruñó Snape mientras intentaba detener la sangre que le corría por la cara. Voy a ver si te expulsan por esto. Comillas, puedo, gruñó Harry, comillas, si aquí los profesores pueden leer la mente de los estudiantes sin permiso, me voy con gusto. Sin decir otra palabra, Harry agarró su bolso y salió furioso del aula. Uno de sus tentáculos apareció en su espalda y cerró la puerta detrás de él mientras la clase observaba en estado de shock. Una hora más tarde, Harry todavía estaba furioso mientras estaba sentado en la biblioteca y trataba de concentrarse en su tarea de transformaciones, mientras trataba de leer el mismo párrafo. Por tercera vez, una leve tos le hizo girarse para ver a la profesora McGonagall parada detrás de él con una mirada severa en su rostro. Comillas, ¿puedo ayudarle, profesor?, preguntó Harry cortésmente. Tiene que venir conmigo, señor Potter, respondió McGonagall. El profesor Dumbledore quiere hablar con usted. Comillas, ¿estará mi hermana allí?, preguntó Harry. Si no, solicito que la llamen, ya que es mi tutora legal, y si Dumbledore desea hablar sobre lo que creo que hace, si James, B. grande supéralo y sea un hombre. Snape se puso pálido de rabia ante eso, pero no dijo nada por miedo a otro ataque de ira del anciano director, que lo miraba como si lo desafiara a decir algo. Si no hay nada más, se burló Snape, tengo otra clase que preparar. Vete, dijo Dumbledore simplemente. Y no me dejes oír que esto vuelva a suceder. ¿Está claro? Sí, director, respondió Snape con voz tensa antes de salir furioso de la oficina, cerrando la puerta tan fuerte tras él que hizo temblar los cuadros de las paredes. Solo en su despacho, Dumbledore juntó los dedos y los miró con furia silenciosa,
El odio descarado de Snape casi había perdido a Dumbledore y al mundo mágico en general. A Harry Potter, el único que podría derrotar a Voldemort cuando regresara algún día, pues Dumbledore no dudaba de que regresaría algún día. Si Harry Potter ya no estuviera en Inglaterra para derrotarlo, el mundo mágico caería. Más preocupante era lo que le había sucedido a Raven Potter, que eran esos ojos rojos. ¿Y por qué Dumbledore se había aterrorizado de repente al verlos? Necesitaba respuestas, y Dumbledore inmediatamente comenzó a redactar una carta para Alastor Moody, indicándole que investigara todo lo posible sobre Raven Potter y de qué era capaz. Si había alguna posibilidad de alejar a Harry de su supuesta familia, Dumbledore necesitaba información, pues era la información la que ganaba batallas, no soldados, y estaba decidido a obtener toda la información posible antes de actuar. Capítulo 12. Robin se quedó mirando en silencio mientras su objetivo terminaba su desayuno y se dirigía desde la mesa principal hacia las puertas del gran comedor. Desde el momento en que los titanes entraron a Hogwarts, Robin inmediatamente pensó que algo andaba mal con el profesor Quirrell, aunque Robin no podía señalar exactamente qué era lo que lo hacía sospechar del profesor de defensa. Honestamente, el hecho de que el tartamudo siguiera siendo profesor de defensa contra las artes oscuras le resultaba ridículo a Robin. Parecía aterrorizado por todo, incluso por su propia materia, y era responsable de preparar a los estudiantes para cualquier peligro que pudieran enfrentar en el mundo. Si no fuera tan aterrador, a Robin le habría resultado divertidísimo, pero la realidad era que los estudiantes necesitaban a alguien más cualificado si querían tener alguna posibilidad de sobrevivir si llegaba el día en que se vieran envueltos en un combate real, contra la oscuridad que este mundo albergaba. Las sospechas de Robin se intensificaron cuando, tras acechar en silencio a Quirrell una noche, lo vio intentar entrar en el pasillo prohibido del tercer piso, que Dumbledore había ordenado explícitamente al personal y al alumnado que se mantuvieran alejados. Mientras Robin observaba, Quirrell miró a su alrededor para asegurarse de estar solo antes de sacar su varita y apuntar a la puerta. Pero antes de que Quirrell pudiera hacer nada, Filch apareció de repente. Quirrell enfundó rápidamente su varita y balbuceó que se había perdido camino a su habitación. Escapó rápidamente del viejo conserje, con Robin siguiéndolo de cerca, procurando mantenerse en las sombras para evitar ser detectado. Una vez que Quirrell regresó a su habitación, inmediatamente cerró la puerta de golpe y la bloqueó asegurándose de que Robin no pudiera seguirlo. Cuando presionó su oído contra la puerta, Robin estaba casi seguro de que escuchó a Quirrell hablando con alguien, pero un momento después todo sonido terminó, sin duda, por un hechizo silenciador para evitar oyentes no deseados, y Robin regresó con cuidado a su habitación, dándose cuenta de que no había más que hacer esa noche. Desde entonces, Robin se había asegurado de saber dónde estaba Quirrell en todo momento, y cuando Robin no estaba dando sus clases, seguía al profesor de defensa. La clase que Robin había sido asignado para enseñar casi hizo que el titán se golpeara la cabeza contra la pared por lo anticuados que estaban los estudiantes en el mundo Muggle. Todavía creían que el dirigible era la pieza más avanzada de viaje aéreo Muggle, por el amor de Dios. A Robin le había llevado casi un mes rectificar todo el daño que el anterior profesor de estudios Muggles había hecho a los estudiantes de Hogwarts, pero después de un largo proceso, así como varias cartas a Alfred para que enviara tantos libros de historia como pudiera, Robin finalmente logró poner a los estudiantes al día sobre lo que necesitaban saber sobre lo lejos que habían llegado los Muggles en los últimos siglos. La clase había estado particularmente horrorizada cuando Robin les había contado los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente, la clase solo sabía que la Segunda Guerra Mundial era el equivalente Muggle de la Guerra de Grindelwald, pero solo 30.000 habían muerto en el intento de Grindelwald de tomar el poder, y cuando Robin les dijo a los estudiantes que más de 50 millones habían muerto en la Guerra Muggle,
La clase se había horrorizado y algunos incluso habían llamado mentiroso a Robin hasta que les mostró pruebas, lo que los dejó en silencio, conmocionados. Tras un mes en Hogwarts, Robin había caído en una cómoda rutina que le permitía corregir los errores de su predecesor y, de hecho, enseñar correctamente a los estudiantes, a la vez que estudiaba a sus compañeros profesores sin que se dieran cuenta. Robin sabía cuánto había deseado Harry ir a Hogwarts, desde que Raven le había hablado al chico de sus padres y de cuánto habían amado Hogwarts. Harry no hablaba de otro tema. Pero Robin también sabía que el director Dumbledore tenía una agenda, en lo que a Harry se refería, y Robin estaba decidido a descubrirla, ya que veía a Harry como un hermano menor sustituto y estaría condenado si permitía que el chico se convirtiera en un peón en las manipulaciones de Dumbledore. Cuando Raven les contó a los demás titanes, que el profesor Snape había intentado leer la mente de Harry ilegalmente, Robin fue la única voz razonable, ya que sus compañeros querían despedazar al profesor de pociones. Chico Bestias se había mostrado especialmente entusiasta al mostrarle a Snape cuánta práctica tenía en transformarse en animales mágicos, tras insinuar que sería interesante ver cuán profundo podía penetrar un cuerno de unicornio en la cavidad anal de Snape, pero Harry logró convencer a los demás, con la ayuda de Robin, de que hacerlo solo les traería problemas a los titanes y, muy probablemente, le daría a Dumbledore la ventaja que necesitaba para alejar a Harry de Raven por completo. Los titanes habían acordado dejar a Snape en paz, pero Robin se había propuesto averiguar todo lo que pudiera sobre el maestro de pociones y descubrir por qué odiaba tanto a Harry, otro misterio más que se sumaba a la creciente lista de Robin que necesitaba resolverse. La mayoría, si no todo, del personal de Hogwarts parecía estar muy del lado de Dumbledore, y tras un mes de estudio minucioso y un poco de seguimiento, Robin había logrado determinar prácticamente cuál de los profesores sería un problema si llegaba el día en que los titanes tuvieran que alejar a Harry de Hogwarts, y especialmente del antiguo director que lo dirigía. McGonagall era leal a Dumbledore, lo cual no era sorprendente, por supuesto, pero, según Robin, esa lealtad parecía estar decantándose más hacia Harry y Raven, y con suerte, llegado el momento, tomaría la decisión correcta. Mientras Robin se levantaba rápidamente para seguir a Quirrell, hizo una mueca al darse cuenta de que tenía tarea que corregir y, por lo tanto, no podría seguir al profesor de defensa como había planeado. Con un suspiro de fastidio, Robin se dirigió a su aula para adelantarse a la calificación antes de que comenzara la clase. Con la ayuda de Hinks y Cyborg, Robin había logrado averiguar cómo hacer funcionar un televisor en Hogwarts y esperaba con ansias la reacción de su estudiante mientras veían un documental histórico sobre aviones. Al salir del gran comedor, Robin lanzó una última mirada a la espalda de Quirrell, antes de darse la vuelta y dirigirse hacia su salón de clases. XXXX Dumbledore suspiró con fastidio mientras chupaba un sorbete de limón. Por lo general, el dulce mugle nunca fallaba en mejorar su humor cuando estaba teniendo un mal día, pero desafortunadamente, hoy no era uno de esos días. Había pasado un mes desde el enfrentamiento entre el profesor Snape y Harry Potter, y en ese tiempo Dumbledore había tenido un dolor de cabeza tras otro sin alivio. Unos días después del ataque mental de Snape, las lechuzas habían invadido Hogwarts, llevando misivas y aullidos de padres preocupados que exigían saber si lo que sus hijos les habían dicho era verdad, y si era así, ¿qué planeaba hacer Dumbledore para castigar al maestro de pociones? Dumbledore se había visto obligado a utilizar gran parte de los favores que se le debían durante años de maniobras políticas para evitar que Snape fuera arrestado después de que Amelia Bones había llegado a Hogwarts para investigar las denuncias que habían llegado a su oficina, pero de todos modos, Dumbledore se había visto obligado a castigar al maestro de pociones aunque solo fuera por las apariencias. Dumbledore no podía despedir a su espía, no cuando aún necesitaba a Snape cuando Voldemort finalmente regresara.
Así que, sin otras alternativas, se vio obligado a suspender al profesor Snape hasta el comienzo del nuevo trimestre. Severus se puso furioso cuando Dumbledore se lo contó y parecía dispuesto a asesinar a Harry Potter, a quien consideraba personalmente responsable de su suspensión. Solo después de que Dumbledore le explicara que Snape ahora tenía al departamento de aplicación de la ley mágica vigilándolo muy de cerca, Snape cedió en su promesa de matar a ese niño malcriado y aceptó el castigo que Dumbledore le había impuesto, antes de salir furioso del despacho del director para recoger sus cosas y salir de Hogwarts para comenzar su suspensión. Eso había sido hacía 3 días y Dumbledore había pensado que ese sería el final del estrés interminable que parecía haberlo dominado, pero desafortunadamente, no tuvo tanta suerte, o tal vez sus años de mal karma finalmente simplemente lo estaban alcanzando. Tras un mes de minuciosa investigación, Alastor Moody finalmente le escribió a Dumbledore contándole sus hallazgos sobre Raven Potter. Lo que fuera que Alastor había descubierto había asustado al anciano Auror más allá de cualquier experiencia anterior, lo que inmediatamente encendió las alarmas en Dumbledore, pues nunca había visto a Alastor Moody temerle a nada. A pesar de las insistentes peticiones de información de Dumbledore, Alastor solo respondió que si Dumbledore valoraba su vida y su cordura, dejaría a la chica en paz, y si Dumbledore ignoraba su consejo, entonces Alastor se aseguraría de llevar flores frescas, cuando asistiera a su funeral. Dumbledore había intentado averiguar más sobre Raven por su cuenta, pero todos los intentos se habían estancado ya, que parecía que toda la información sobre la niña desde antes de que fuera adoptada por los Potter era inexistente, sin importar cuánto buscara Dumbledore. La única información que Dumbledore pudo descubrir fue que Raven era considerada una heroína en todo el mundo, al igual que el resto de los titanes, y que ella y el resto de los titanes supuestamente habían salvado el mundo 4 años antes, cuando un demonio llamado Trigon intentó abrirse paso hasta este mundo y conquistarlo. Dumbledore palideció ante eso, ya que los demonios eran considerados monstruos mágicos de clase 6X y la pena por invocar uno era la muerte inmediata sin excepción. Si los titanes habían logrado derrotar a uno, entonces eran especialmente poderosos, lo que complicaba mucho la situación y hacía aún más necesaria la necesidad de manejarlo con delicadeza. Con otro suspiro molesto, Dumbledore tomó su pluma nuevamente y trató de pensar a quién podría ofrecerle el puesto de profesor de pociones hasta que comenzara el siguiente semestre y Snape regresara. Solo había una opción lógica y Dumbledore gimió mientras pensaba en lo que tendría que ofrecer para tentar al anciano maestro de pociones a regresar a Hogwarts. XXXX Harry escuchó felizmente mientras Ron le contaba todo sobre su equipo favorito de Quidditch, los Chudley Cannons. Habían pasado algunas semanas desde que Harry de alguna manera había logrado ser ubicado en el equipo de la casa Gryffindor después de humillar a Malfoy durante su primera lección de vuelo. Harry, al principio, había estado confundido en cuanto a por qué tenía que aprender a volar en una escoba cuando ya podía volar sin una, pero Raven había logrado convencer a Harry de que solo porque pudiera volar sin una escoba no debería impedirle aprender de todos modos. Durante la lección de vuelo, la escoba de Neville decidió que quería fingir ser un toro mecánico y arrojó al pobre niño, lo que resultó en una fractura de muñeca y Madame Och rápidamente llevó al niño al ala del hospital, dejando a los estudiantes solos con instrucciones explícitas de permanecer en el suelo. Naturalmente, solo le tomó 30 segundos a Draco Malfoy desafiarla y comenzar a burlarse de Neville, incluso llegando tan lejos como para recoger la recordadora del pobre chico y amenazar con arrojarla a un árbol. Harry, ofendiéndose por esto, agarró rápidamente su escoba y voló para encontrarse con Draco en el aire, lo que provocó que el pequeño racista lanzara la recordadora de Neville tan fuerte como pudo. Harry se vio obligado a hacer un salto vertiginoso para atraparla a tiempo antes de que se rompiera.
Mientras Harry disfrutaba de los vítores de sus compañeros de clase, la profesora McGonagall se levantó de repente y le exigió a Harry que la siguiera. Harry había asumido que lo llevarían a Dumbledore, donde sería expulsado por desafiar la orden de Madame Hooch de no volar, pero en cambio se sorprendió gratamente cuando lo llevaron con un niño llamado Woody y le dijeron que sería el nuevo buscador del equipo de Quidditch de Gryffindor. Agradecido de no ser castigado, Harry inmediatamente buscó a Ron y le preguntó, comillas, ¿qué diablos era el Quidditch? Y, más importante, ¿qué es un buscador? Esto resultó en un curso intensivo sobre el deporte y, tras leer todo lo que pudo sobre él, Harry se sintió con ganas de jugar. Esto se acentuó aún más cuando Raven descubrió que Harry había sido incluido en el equipo y le dijo entre lágrimas que su padre estaría orgulloso de él, ya que James Potter también había estado en el equipo de Quidditch de Gryffindor. Como recompensa por haber entrado en el equipo en su primer año, Raven usó a Hedwig para hacer un pedido especial y Harry pronto se convirtió en dueño de una escoba Nimbus 2000 nueva. Ron se quedó atónito cuando Harry le permitió montarla por primera vez, y Harry estaba seguro de que había hecho un amigo para siempre al hacerlo. El resto de los titanes también lo felicitaron y también estaban ansiosos por ver jugar a Harry. Harry se encontró dividido entre estar emocionado por su primer juego y tener miedo de decepcionar a todos. Una vez que comenzó a practicar con el resto del equipo de Gryffindor, se dio cuenta de cuánto trabajo tomaba volar con una escoba y, sin embargo, Harry se encontró amándolo tanto, como volar sin una. Otra cosa extraña que ocurrió durante el mes transcurrido desde que Harry consiguió que suspendieran a Snape fue la cantidad de gente que se detuvo a agradecerle por su excelente trabajo, todos excepto la casa de Slytherin. La casa de las serpientes parecía fulminar a Harry con la mirada cada vez que lo veían, y en más de una ocasión, sus tentáculos apenas lograron salvarlo cuando una maldición o maleficio le fue lanzado por personas invisibles, lo que solo hizo que Harry se burlara de los cobardes, que, en su opinión, no se atrevían a atacarlo abiertamente. Cuando se acercaba Halloween, Harry se encontró sentado en encantamientos esperando con ansias el primer gran banquete de Hogwarts e imaginando ansiosamente toda la comida y los dulces que lo esperaban esa noche cuando notó que Ron y Hermione discutían entre sí unas filas más abajo de él. Los dos parecían llevarse bastante bien mientras Harry estaba cerca, pero cuando estaban solos parecía que peleaban como perros y gatos. Para gran disgusto de Harry hoy no parecía ser la excepción. Por lo que Harry podía ver, Hermione estaba tratando de ayudar a Ron a levitar su pluma, y Ron estaba molesto por su falta de progreso. Con una facilidad casi sin esfuerzo, Hermione logró hacer que su pluma se elevara unos buenos 4 pies del escritorio mientras Ron observaba con una expresión oscura en su rostro. Cuando la clase terminó y los Gryffindors se dirigían a su siguiente clase, Ron reprendió enojado a Hermione llamándola sabelotodo. Desafortunadamente, ninguno de ellos vio lo cerca que estaba Hermione y antes de que Harry pudiera regañar a Ron por sus crueles comentarios, Hermione lo escuchó y se abrió paso entre el grupo con lágrimas corriendo por su rostro. Harry había regañado furiosamente a Ron, quien parecía avergonzado, y exigió que fuera y se disculpara con ella inmediatamente, lo que Ron aceptó hacer cuando la viera la próxima vez, pero para sorpresa de todos, Hermione no se presentó a su siguiente clase. De hecho, no fue vista nuevamente por el resto del día. Cuando los Gryffindors aparecieron en el gran comedor para cenar y todavía no había señales de Hermione, Harry empezó a alarmarse. Y cuando Neville dejó escapar que había oído que Hermione estaba llorando en el baño de chicas, Harry miró fijamente a Ron, que parecía avergonzado de sí mismo. Momentos después, el profesor Quirrell irrumpió en el gran comedor gritando sobre un troll en la mazmorra,
causando que el pánico se extendiera de inmediato y los estudiantes intentaran escapar. Fueron necesarios varios golpes fuertes de la varita de Dumbledore para restablecer el orden y él inmediatamente ordenó a todos los estudiantes que regresaran a sus salas comunes, mientras los maestros se ocupaban del troll. Mientras los estudiantes se dirigían a la sala común de Gryffindor, un pensamiento alarmante de repente golpeó a Harry y agarró el brazo de Ron, haciendo que el niño se volviera hacia él desconcertado. Comillas que Hermione gritó Harry alarmado. No sabe nada del troll. Oh, no, susurró Ron mientras la sangre le corría por la cara. Vamos, siseó Harry mientras se daba la vuelta y corría por el pasillo hacia el baño de chicas. Comillas, puedes oler algo. Harry inhaló y un hedor nauseabundo llegó a sus fosas nasales, una mezcla de calcetines viejos y el tipo de baño público que nadie parece limpiar. Y entonces lo oyeron, un gruñido sordo y el arrastrar de pies gigantes. Ron señaló, al final de un pasillo a la izquierda, algo inmenso se dirigía hacia ellos. Se encogieron entre las sombras y lo vieron emerger en un rayo de luz de luna. Era una visión horrible. Medía 3,5 metros, su piel era de un gris granito opaco, su cuerpo enorme y abultado parecía una roca con su pequeña cabeza calva encaramada en la cima como un coco. Tenía patas cortas, gruesas como troncos de árbol, con pies planos y córneos. El olor que emanaba era increíble. Sostenía un enorme garrote de madera, que se arrastraba por el suelo debido a la longitud de sus brazos. El troll se detuvo junto a una puerta y miró dentro. Movió sus largas orejas, tomando una decisión, y luego entró lentamente en la habitación. Las llaves están en la cerradura, murmuró Harry. Podríamos cerrarla con llave. Buena idea, dijo Ron nervioso. Se acercaron a la puerta abierta, con la boca seca, rezando para que el troll no estuviera a punto de salir. Entonces, de un gran salto, Harry logró agarrar la llave, dar un portazo y cerrar con llave. Comillas, y eufóricos por su victoria, comenzaron a correr de regreso, por el pasillo, pero cuando llegaron a la esquina, oyeron algo que hizo que sus corazones se detuvieran, un grito agudo y petrificado, y venía de la cámara que acababan de encadenar. Oh, no, dijo Ron, pálido como el varón sangriento. Es el baño de chicas, jadeó Harry. Hermione dijeron juntos. Dándose la vuelta, corrieron hacia la puerta y giraron la llave, torpemente presas del pánico. Harry abrió la puerta y entraron corriendo. Hermione Granger se encogía contra la pared de enfrente, con aspecto de estar a punto de desmayarse. El troll avanzaba hacia ella, derribando los lavabos de las paredes a su paso. Confúndelo, le dijo Harry desesperado a Ron, y, cogiendo un grifo, lo arrojó tan fuerte como pudo contra la pared. El troll se detuvo a pocos metros de Hermione. Se tambaleó, parpadeando estúpidamente, para ver qué había hecho el ruido. Sus ojitos malvados vieron a Harry. Dudó, y luego se dirigió hacia él, levantando su garrote al pasar. Oye, cerebro de guisante, gritó Ron desde el otro lado de la cámara, lanzándole un tubo de metal. El troll ni siquiera pareció notar que el tubo le golpeaba el hombro, pero oyó el grito y se detuvo de nuevo, girando su feo hocico hacia Ron, dándole tiempo a Harry de rodearlo. Vamos, corre, corre, gritó Harry a Hermione, intentando tirar de ella hacia la puerta, pero ella no podía moverse, seguía pegada a la pared, con la boca abierta de terror. Los gritos y los ecos parecían estar volviendo loco al troll. Rugió de nuevo y se dirigió hacia Ron, que estaba más cerca y no tenía escapatoria. Aléjate de él, gruñó Harry mientras desataba sus tentáculos sobre el troll, que empezó a golpearlo repetidamente desde todos los ángulos, haciéndolo rugir de rabia. Un momento después, la puerta del baño de chicas se abrió de golpe y apareció Raven, quien rápidamente comprendió lo que estaba sucediendo y centró su atención en el troll que tenía delante. Azarat Metrion Cintos, gritó Raven mientras señalaba con las manos al troll enfurecido.
Inmediatamente, una ola negra lo inundó, y procedió a levantar a la bestia y a estrellarla contra el suelo repetidamente hasta que sus rugidos finalmente se acallaron. Raven apartó la ola negra para revelar a un troll inconsciente y ensangrentado que no parecía tan aterrador como momentos antes. Antes de que Harry pudiera expresar su gratitud a Raven por salvarlos, ella se volvió hacia él con una mirada de furia en su rostro que hizo que Harry se sintiera repentinamente muy nervioso. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntó Raven. Deberías estar en tu sala común. Si no hubiera usado mis poderes para rastrear al troll, podrías haber muerto. Yo, tartamudeó Harry, intentando que su cerebro formulara palabras. Antes de que Raven pudiera empezar otra diatriba furiosa, un portazo repentino y unos pasos fuertes hicieron que los tres levantaran la vista. No se habían dado cuenta del alboroto que habían estado armando, pero alguien abajo debió de haber oído los golpes y los rugidos del troll. Un momento después, la profesora McGonagall irrumpió en la habitación, seguida de cerca por Flitwick, con Quirrell cerrando la marcha. Quirrell echó un vistazo al troll, dejó escapar un leve gemido y se sentó rápidamente en un inodoro, agarrándose el corazón. Flitwick se inclinó sobre el troll. La profesora McGonagall observaba a Ron y a Harry. Harry nunca la había visto tan enfadada. Tenía los labios blancos. La esperanza de ganar 50 puntos para Gryffindor se desvaneció rápidamente de la mente de Harry. ¿En qué demonios estabas pensando?, preguntó la profesora McGonagall con fría furia. Tienes suerte de que no te mataran. Porque no estás en tu dormitorio. Eso es precisamente lo que yo también quiero saber, añadió Raven enfadada, mirando fijamente a Harry, quien de repente sintió que había perdido el habla. Entonces, una vocecita surgió de entre las sombras. Por favor, profesora McGonagall. Me estaban buscando. Comillas, señorita Granger. McGonagall respondió en estado de shock. Hermione por fin había logrado ponerse de pie. Fui a buscar al troll porque pensé que podía lidiar con eso, por mi cuenta, ya sabes, porque he leído todo sobre ellos. Si no me hubieran encontrado, ya estaría muerto. No tuvieron tiempo de venir a buscar a nadie. Estaban a punto de rematarme cuando llegaron. Comillas, ¿qué le pasó?, preguntó Flitwick mientras contemplaba el cuerpo ensangrentado del troll. Ese sería yo, profesor, respondió Raven rápidamente. Vi que el troll estaba a punto de acabar con mi hermano y sus amigos, así que tomé la iniciativa. Muy impresionante, señora Potter, respondió Flitwick cálidamente mientras la profesora McGonagall parecía finalmente recuperar su capacidad de hablar y se volvió hacia los tres Gryffindors que miraban sus pies. Bueno, en ese caso, dijo la profesora McGonagall, intentando desesperadamente recuperar la compostura mientras los miraba a los tres. Señorita Granger, qué tonta, ¿cómo se le ocurrió enfrentarse a un troll de montaña a ella sola? Hermione bajó la cabeza. Harry se quedó sin palabras. Hermione era la última persona en hacer algo contra las reglas, y fingía que tenía que sacarlos del apuro. Era como si Snape hubiera empezado a repartir dulces. Señorita Granger, le quitaré 5 puntos a Gryffindor por esto, dijo la profesora McGonagall. Estoy muy decepcionada. Pero, si no está herida, será mejor que se vaya a la torre de Gryffindor. Los alumnos están terminando el banquete en sus casas. Hermione se fue. La profesora McGonagall se volvió hacia Harry y Ron. Bueno, sigo diciendo que tuvieron suerte, pero no muchos de primer año podrían haberse enfrentado a un troll de montaña adulto. Así que, cada uno gana 5 puntos para Gryffindor. Se lo informaremos al profesor Dumbledore. Pueden irse. Cuando Harry y Ron salieron del baño, Raven los siguió. Señor Weasley, tenga la amabilidad de regresar a la sala común de Gryffindor. Deseo hablar con mi hermano a solas un momento. Mientras Ron asentía y se apresuraba a irse, Raven se volvió hacia Harry con una expresión oscura en su rostro. Ahora bien,
que pasó realmente demasiado asustado de la furia de su hermana como para siquiera intentar mentir. Harry rápidamente le contó lo que había sucedido ese día y cómo él y Ron habían terminado en el baño de chicas enfrentándose a un troll. Cuando terminó, Raven tenía los ojos cerrados y se estaba pellizcando el puente de la nariz con fastidio. Déjame aclarar esto, dijo Raven lentamente. En lugar de contárselo a tu prefecto o a un profesor, decidiste hacerlo tú mismo y casi lastimas gravemente a otros 2 estudiantes en el proceso. Comillas, lo tenía bajo control, se defendió Harry. Comillas, el troll no era nada comparado con Cinderblock, y lo he vencido incontables veces. Ese no es el punto, replicó Raven. No eres un héroe. Eres un estudiante, y aunque tengas superpoderes, los demás niños no. ¿Qué habrías hecho si uno de ellos hubiera muerto por tu descuido? Si no hubiera actuado, Hermione habría muerto, replicó Harry. Debería haberla dejado para que intentara salvarse. Maldita sea, Harry, no es eso lo que digo, exclamó Raven exasperada. Sé que eres un héroe y estoy orgullosa de que hayas ido a salvar a un amigo, pero podrías haber muerto. Ya perdí a nuestros padres, no puedo perderte a ti también. Harry se quedó en silencio al ver las lágrimas deslizarse por las mejillas de Raven. Sin decir palabra, Harry se lanzó hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Raven, tratando desesperadamente de no llorar. Lo siento, Raven, dijo Harry suavemente mientras sentía que ella lo rodeaba con sus brazos. No estaba pensando, te prometo que no volveré a hacer algo así. Raven apretó su agarre alrededor de su hermano por un momento más antes de soltarlo y ponerse de rodillas para quedar frente a él. No te pido que dejes de ser un héroe, Harry, dijo Raven en voz baja. Lo único que te pido es que pienses primero la próxima vez. De acuerdo, está bien, respondió Harry con una cálida sonrisa que Raven le devolvió. Bien, ahora ¿por qué no regresas a tu sala común y disfrutas el resto del banquete? Después de dar un último abrazo rápido, Harry salió corriendo, dejando a una sonriente Raven detrás de él antes de que ella se diera la vuelta y caminara de regreso al baño donde los otros profesores estaban examinando al troll inconsciente. Cuando Harry llegó a la puerta de la torre de Gryffindor, encontró a Ron esperándolo. Ambos se saludaron con la cabeza y entraron a la sala común sin decir palabra. La torre de Gryffindor estaba abarrotada y ruidosa, pues todos comían la comida que les habían subido. Hermione, sin embargo, los esperaba sola, y cuando Harry y Ron se acercaron a ella, hubo una pausa embarazosa. Siento haberme burlado de ti, dijo Ron, con el rostro enrojecido por la vergüenza. No quise herir tus sentimientos. Acepto tus disculpas, dijo Hermione con una cálida sonrisa. Comillas, ¿te gustaría comer algo? Comillas, sí, dijo Ron alegremente mientras los tres se dirigían a la mesa donde estaba la comida. Mientras los tres comían con hambre, Harry no pudo evitar sonreír. Había sido un Halloween bastante bueno, considerando todo. XXXX comillas, ¿de qué querías hablar?, preguntó Chico Bestia desde su asiento mientras masticaba una manzana acaramelada. Robin había invitado a todos los titanes a reunirse con él en una aula vacía poco después de que acabaran con el troll y los niños regresaran a sus respectivas salas comunes. Quirrell, dijo Robin simplemente, comillas, ¿y qué hay de él?, preguntó Starfire con desconcierto. Es un profesor extraño, pero por lo demás inofensivo. No creo que sea así, respondió Robin mientras se apoyaba en el escritorio y cruzaba los brazos. Creo que en realidad es mucho más peligroso de lo que deja ver. Comillas, ¿qué quieres decir?, preguntó Raven con una ceja levantada. Después de que se desplomara en el gran comedor y todos los profesores corrieran a las mazmorras para luchar contra el troll, me quedé atrás para ver qué pasaba, explicó Robin. En cuanto todos se fueron, Quirrell se levantó y corrió al tercer piso. Comillas, ¿te refieres al piso al que no debemos ir?, preguntó Chico Bestia con una sonrisa burlona. Ese es, respondió Robin con una sonrisa burlona. Quirrell abrió la puerta y entró.
Comillas, ¿qué pasó después?, preguntó Starfire rápidamente. Estaba a punto de entrar tras él cuando se oyó un rugido gigantesco del otro lado y Tyrell salió corriendo y cerró la puerta de golpe, con aspecto aterrorizado. Comillas, ¿y luego qué?, preguntó Chico Bestia mientras los demás escuchaban con la respiración contenida. Después de que logró recomponerse, se fue y se dirigió a las mazmorras, respondió Robin. Esto no tiene sentido, dijo Raven mientras se ponía el pulgar debajo de la barbilla, comillas, porque Tyrell iría al tercer piso que Dumbledore específicamente les dijo a todos que evitaran, en lugar de ir a las mazmorras y ayudar a los otros profesores a lidiar con el troll. Tal vez él fue quien dejó entrar al troll en primer lugar, respondió Robin pensativo. Comillas, ¿pero con qué propósito?, preguntó Starfire. Escuché al profesor Flitwick decir que todo lo que está en el tercer piso es increíblemente valioso, dijo Chico Bestia en voz baja mientras los demás se giraban hacia él. Aparentemente alguien le pidió a Dumbledore que lo escondiera aquí porque tenían miedo de que alguien intentara robarlo. Comillas, ¿crees que ese alguien es Tyrell?, preguntó Starfire pensativa, haciendo que Chico Bestia asintiera. No hablarás en serio, respondió Raven. Tyrell es un cobarde, apenas puede estar en la misma habitación que sus propios alumnos, ¿y crees que es un ladrón experto? Quizás sea más misterioso de lo que parece, dijo Robin en voz baja, entrecerrando los ojos. Deberíamos vigilarlo por ahora. Mientras los titanes contemplaban todo lo que había sucedido esa noche, Raven prometió llegar al fondo de lo que fuera que estaba pasando en Hogwarts, y si eso ponía a su hermano en peligro, se desataría un infierno. Capítulo 13. Nimpadora. Dios, como odiaba ese nombre. Tonks intentó concentrarse desesperadamente mientras el profesor Cleburne comenzaba la lección del día sobre los grifos. La verdad sea dicha, Tonks ni siquiera tenía que estar allí, ya que era su último año en Hogwarts, y realmente no necesitaba un éxtasis en cuidado de criaturas mágicas para perseguir su objetivo de convertirse en Auror. Pero Tonks se había inscrito en la clase de todos modos. En el último minuto, después de ver a los nuevos profesores que se unirían al personal en la fiesta de inicio de trimestre, eran un grupo extraño, todos ellos, y Tonks no pudo evitar preguntarse si Dumbledore finalmente había perdido la cabeza cuando los vio por primera vez. Tonks era una metamorfomaga, lo que significaba que podía cambiar su apariencia cuando quisiera, una habilidad asombrosa ya que era rara en el mundo mágico, y durante mucho tiempo, Tonks pensó que estaba sola en el mundo. Eso fue hasta el festín de la estrella del trimestre, cuando vio a Chico Bestia por primera vez y aprendió de sus compañeros de casa lo que podía hacer. Según los de ascendencia Muggle, no solo era un superhéroe, algo que conocía gracias a su propio padre nacido de Muggles. También era un cambiaformas como ella, aunque solo podía transformarse en animales. Aún así, por primera vez, Tonks se atrevió a albergar la esperanza de que quizás no estuviera sola y se inscribió de inmediato en su clase, solo para comprobar si lo que decían era cierto. Tonks todavía recordaba lo sorprendida que había estado cuando las afirmaciones resultaron ser completamente precisas. El profesor Cleburne le había pedido a Beast Boy que se transformara en una esfinge, y la mayoría de la clase se había reído a carcajadas de lo que Beast Boy había afirmado poder hacer. Esas muecas se transformaron casi instantáneamente en jadeos de sorpresa cuando Chico Bestia sonrió, con picardía por un momento antes de girar en el lugar y transformarse en una esfinge verde gigante mientras los estudiantes nacidos de Muggles vitoreaban salvajemente. Tonks casi había caído de rodillas, cuando vio la esfinge, por primera vez en su vida, sintió que no estaba sola e inmediatamente decidió que aprendería todo lo que pudiera sobre el chico verde que había invadido sus pensamientos por completo. Ella había intentado hablar con él algunas veces después de clase o en los pasillos, pero cada vez,
Él le mostraba esa sonrisa traviesa, y ella parecía haber perdido la capacidad de hablar hasta que él pasaba a su lado. Cuanto más duraba esto, más enojada estaba consigo misma. Ella esperaba ser aceptada en el programa de Aurores el año que viene, por Dios, y los Aurores no se quedaban sin palabras por culpa de algún chico, sin importar lo guapo que fuera. Hoy estaba resultando ser tan difícil como todos los demás, ya que Tonks dejó que su mirada se desviara hacia el objeto de su distracción. Chico Bestia vestía una camiseta blanca sencilla y vaqueros azules, y parecía aburrido, apoyado tranquilamente en un árbol cercano mientras esperaba a que el profesor Quedlebur lo llamara y se transformara en el sujeto del día. Al ver que Tonks lo miraba fijamente, Chico Bestia mostró esa sonrisa infernal suya y le guiñó un ojo. Ella estaba agradecida por sus habilidades en ese instante, porque si no las tuviera, Tonks estaba segura de que se sonrojaría tanto, que podrían verlo desde el espacio. Comillas, hoy es el día, pensó Tonks, con determinación. Comillas, hoy es el día en que hablo con él. Basta de tonterías de colegiala. O sea, soy una colegiala, pero aún así Beast Boy, ¿podrías venir aquí, por favor?, dijo la profesora Quedlebur mientras se giraba hacia el chico verde para decirle que estaban listos para él. Comillas, claro, profesora, gritó Chico Bestia mientras se pavoneaba. Detrás de ella, Tonks oyó a una chica suspirar suavemente, y Tonks tuvo que contener un gruñido ante el sonido. Comillas, ni lo pienses, zorra, pensó Tonks rápidamente. Comillas, es mío ahora que Chico Bestia nos muestra cómo es un grifo. Quiero que todos presten atención a sus garras, truena el profesor Quedlebur. Comillas, esa es la parte del grifo a la que deben prestar atención. Tras asentir, el profesor Quedlebur dio un paso atrás mientras Beast Boy giraba en el lugar y se transformaba en un grifo grande y feroz que dejó a Tonks momentáneamente aturdida por el asombro. El resto de la lección del día fue confuso para ella, ya que Tonks apenas registró lo que decía el profesor. Su única atención estaba en la criatura verde que estaba orgullosamente en el centro de su clase. Cuando finalmente terminó la clase, Tonks se movió nerviosamente de un pie a otro mientras esperaba que el resto de su clase regresara al castillo para poder hablar con Beast Boy, quien estaba hablando con el profesor Quedlebur sobre la próxima clase que llegaría pronto. Con un último asentimiento, el profesor Quedlebur se dio la vuelta y se alejó, dejando a Beast Boy y Tonks solos. Cuando se dio la vuelta, Beast Boy miró a Tonks con sorpresa por un momento antes de que esa maldita sonrisa apareciera nuevamente. Oye, Nimpadora, ¿verdad? Sí, pero por favor no me llames así, dijo Tonks molesta. No sé en qué estaba pensando mi madre cuando eligió mi nombre. Creo que las pociones para el dolor influyeron en mi elección. Beast Boy se rió de eso, y Tonks sintió que se sonrojaba, lo cual afortunadamente quedó oculto por sus habilidades. Podría ser peor, dijo Beast Boy cuando finalmente dejó de reír. ¿Podrías llamarte Garfield? Uf, dijo Tonks, con simpatía. Supongo que nuestros padres la tenían tomada con nosotros. Supongo que sí, dijo Chico Bestia. Comillas, ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, verás, me preguntaba si te gustaría quedar un rato después de clase, quiero decir. Beast Boy miró a Tonks por un momento con sorpresa antes de que una mirada cautelosa apareciera en su rostro, poniendo repentinamente nerviosa a Tonks. No quiero faltarte al respeto, pero no creo que sea buena idea, dijo finalmente Chico Bestia. Soy ayudante de profesor aquí, y tú eres un estudiante. La gente podría tener una impresión equivocada. No te voy a invitar a una cita, se burló Tonks, poniendo los ojos en blanco para venderle la artimaña. Quiero pasar el rato, quizá conocerte si te parece bien. Verás, soy una metamorfomaga. Comillas, ¿qué? Preguntó Chico Bestia mientras ladeaba la cabeza confundido. Soy metamorfomago, dijo Tonks nuevamente lentamente, significa que puedo cambiar mi apariencia a voluntad.
Comillas, eso es genial, respondió Chico Bestia con entusiasmo, haciendo que Tonks vitoreara internamente como respuesta. Ella había estado preocupada de que reaccionara de manera diferente, y que le demostraran lo contrario la hizo casi marearse. Sí, y es una habilidad muy rara, continuó Tonks, creo que soy la única en toda Gran Bretaña, y luego apareces tú, y tienes habilidades como las mías, aunque un poco diferentes, pero aún así, me gustaría conocerte un poco mejor. ¿Te parece bien? Beast Boy se pasó una mano por el cabello y suspiró por un momento, haciendo que Tonks frunciera el ceño mentalmente mientras se preparaba para que él volviera a negarse. Después de un momento de tenso silencio, Beast Boy finalmente mostró otra de esas sonrisas infernales que ella llegó a amar. Claro, ¿por qué no?, dijo Chico Bestia cálidamente, siempre y cuando sea solo. Como amigos. Trato hecho, respondió Tonks, intentando disimular su inmensa felicidad. Nos vemos luego. Sin decir una palabra más, Tonks se dio la vuelta y se marchó a toda prisa. Una vez a salvo en el castillo, lanzó un grito de emoción al saltar hacia el techo, provocando miradas de alarma de quienes pasaban a su lado. Aún así, no les hizo caso, consiguió lo que quería. XXXX. La rodilla de Raven rebotaba nerviosamente mientras estaba sentada en las gradas con el resto de la casa Gryffindor y esperaba que comenzara el juego. El primer juego de Quidditch de Harry contra Slytherin estaba programado para comenzar en 5 minutos, y aunque ella le había dicho que lo haría genial, no pudo evitar preocuparse. Mientras los dos equipos entraban al campo, Raven se estremeció al ver las gradas llenas de gritos y vítores. Los chicos del dormitorio de Harry habían usado una de las sábanas que la rata de Ron había arruinado para crear un gran cartel que decía comillas Potter, presidente. Hermione usó una magia impresionante para que las palabras cambiaran de color, y verlo pareció calmar a Raven, aunque solo fuera un poco. Cuando los dos capitanes del equipo se dieron la mano, Raven miró a Beast Boy y notó que tenía una sonrisa muy traviesa en su rostro, la misma que usaba siempre que él y Harry hacían alguna broma, y Raven gimió internamente mientras trataba de averiguar qué habían planeado los dos esta vez. Su respuesta llega casi inmediatamente después de que comienza el juego. Harry se levanta de repente como si estuviera montando una patineta en lugar de una escoba voladora y parece chasquear los dedos. Por un momento, no pasó nada, y Raven se preguntó si lo que Harry había planeado no habría funcionado. Segundos después, la música comenzó a llenar las gradas, y Raven notó lo que parecían parlantes colocados estratégicamente a través del estadio donde tendrían la mejor salida. Volviéndose hacia Beast Boy, Raven lo miró con una ceja levantada por un momento, haciendo que la sonrisa de su compañero titán se hiciera aún más prominente. A Harry y a mí nos llevó toda la noche prepararlo, dijo Beast Boy simplemente mientras el bajo aumentaba en intensidad y el estadio rugía con vítores. Comillas ¿cómo?, preguntó Raven. La electricidad no debería funcionar en Hogwarts. Y a menos que me haya equivocado, un estéreo funciona con electricidad. Cyborg y Jinx lo descubrieron, respondió Chico Bestia felizmente, les tomó una eternidad, pero creo que el resultado habla por sí solo, ¿no crees? Raven sonrió y sacudió la cabeza mientras volvía a centrarse en el juego y en su hermano pequeño, que estaba de pie en su escoba y agitaba los brazos como si dirigiera una sinfonía mientras el estadio resonaba con música y vítores en igual medida. XXXX. Harry sintió que su cara se iba a romper mientras se subía a su escoba y sonreía. Su plan había funcionado, su primer juego, y ya estaba seguro de que toda la escuela estaría hablando de ello durante años. Al comenzar la letra, Harry empezó a planear por el estadio, erguido como si estuviera en patineta, sin que nadie lo supiera. Sus tentáculos habían salido de sus pantalones y se enredaban en sus tobillos, sujetándolo a la escoba. Aún así, a todos les parecía que se subía a ella sin esfuerzo.
Comillas, ponte de pie y hazte contar. Por lo que estás a punto de recibir. Somos los distribuidores. Te daremos todo lo que necesitas. Harry hizo un giro de barril mientras la letra resonaba por todo el estadio, mientras pasaba junto a uno de los gemelos Weasley, que estaba radiante ante la broma de Harry. Harry levantó la mano y chocó los 5 antes de realizar un giro de 360 que hizo que más de unas pocas personas se quedaran boquiabiertas por miedo a que se cayera. Comillas, salve. Salve a los buenos tiempos. Porque Rock tiene el derecho de paso. No somos una leyenda, no somos una causa, solo vivimos el hoy. Para aquellos que quieren rockear. Te saludamos. Para aquellos que quieren rockear. Te saludamos. El estadio resonó con el coro mientras los nacidos de Muggles lo gritaban a todo pulmón, mientras quienes no conocían la canción copiaban lo que decían sus allegados. Solo los Slytherin parecieron encontrar todo el asunto ridículo, y Harry rió al pasar junto a ellos. Sus abucheos parecían tan silenciosos comparados con el resto del estadio. Roceamos al amanecer, en primera línea, como un rayo caído de las azulejas. El cielo sureste ilumina con las mordidas de la guitarra, las cabezas tocarán rock and roll esta noche. Para aquellos que están a punto de rockear, los saludamos. Para aquellos que están a punto de rockear, los saludamos. Para entonces, todo el estadio resonaba con el coro, menos los Slytherin, claro, y Harry no pudo evitar reír de felicidad al ver lo bien que había salido su broma. A decir verdad, había estado aterrorizado al acercarse el día de su primer partido, aunque habría muerto antes que admitirlo. Sabía que su padre había estado en el equipo de la casa Gryffindor y que había sido increíble, a juzgar por lo que le habían contado sus profesores. La idea de no estar a la altura de James Potter lo ponía bastante nervioso. Decidiendo que era hora de dejar de hacer tonterías, Harry hizo que sus tentáculos soltaran su escoba antes de realizar una voltereta hacia atrás que hizo que todo el estadio se quedara boquiabierto de asombro y aterrizar cómodamente sobre ella. Cuando la canción finalmente terminó, Harry agarró fuerte la escoba con una mano y levantó el puño en el aire, provocando un rugido de aprobación de la multitud antes de salir corriendo por el estadio en busca de la snitch. XXXX. Raven sacudió la cabeza con exasperación, incluso mientras luchaba contra la sonrisa que intentaba extenderse por su rostro. A su alrededor, los Gryffindors que la rodeaban gritaban sus exaltaciones por su hermano pequeño, y Raven no pudo evitar estar de acuerdo en que James Potter habría aprobado mucho la forma en que su hijo había comenzado su primer juego de Quidditch. Cuando una bludger lanzada por uno de los gemelos Weasley se estrelló contra un perseguidor de Slytherin, Robin dejó escapar un gemido audible de incredulidad. No puedo creer que se permita que este juego exista. Es el sueño húmedo de cualquier sala de urgencias cuando la magia puede curarte en segundos. Realmente no tienes que preocuparte por cosas como lastimarte demasiado, respondió Raven, haciendo una mueca cuando otra bludger fue enviada, por uno de los gemelos al mismo perseguidor, quien afortunadamente logró esquivarla esta vez. Comillas, lo encuentro bastante divertido, gritó Starfire con entusiasmo mientras saltaba en su asiento. Comillas, sí, amigo, añadió Beast Boy. Comillas, esto es increíble, creo que Harry ha visto la snitch, gritó Hermione emocionada, lo que hizo que muchos dirigieran la mirada hacia Harry y el buscador de Slytherin corriendo uno al lado del otro hacia el suelo a una velocidad vertiginosa. Al mismo tiempo, Raven observaba y se mordía el labio con nerviosismo. Un momento después, un gemido resonó por todo el estadio, cuando el capitán de Slytherin, Marcus Flint, interrumpió a Harry justo cuando estaba a punto de capturar la snitch, lo que provocó que la escoba de Harry girara fuera de control. Falta, gritaron los Gryffindors. Comillas, imbécil tramposo, gritó Chico Bestia. Comillas, eso no puede ser legal, no lo es, ladró Ron. Pero ¿qué más se puede esperar de un Slytherin? Maramo Och le habló enfadada a Flint y luego ordenó un tiro libre a la portería de Gryffindor.
Pero en medio de la confusión, la snitch se perdió. Abajo, en las gradas, Dean Thomas gritaba, comillas, expulsadlo, árbitro. Tarjeta roja, esto no es fútbol, Dean le recordó Ron. ¿Y qué es una tarjeta roja? Mientras Dean explicaba, Raven observaba a su hermano. Con los ojos entrecerrados, algo andaba mal, la escoba de Harry se comportaba de manera extraña, se movía erráticamente y, por la expresión del rostro de Harry, no era él quien lo hacía. Mientras Raven observaba, la escoba de repente comenzó a moverse como un caballo salvaje mientras Harry se aferraba a ella con todas sus fuerzas. Comillas, ¿qué demonios está pasando?, gritó Raven mientras la multitud observaba horrorizada. Comillas, pasó algo cuando Flint lo bloqueó, preguntó Seamus. No puede ser, dijo Hagrid, con voz temblorosa. Comillas, nada puede interferir con una escoba excepto magia oscura poderosa. Ningún niño podría hacerle eso a una Nimbus 2000. Ante estas palabras, Raven apartó la mirada de su hermano pequeño y comenzó a escanear a la multitud con un enfoque láser, buscando a cualquiera que pudiera ser la causa de lo que le estaba sucediendo a la escoba de su hermano. De repente, los ojos de Raven se posaron en el profesor Quirrell, a quien vio murmurando mientras miraba a Harry con una intensidad casi obsesiva. Mirando a Robin, Raven vio que él también estaba mirando a Quirrell, y rápidamente asintió con la cabeza antes de girarse y desaparecer entre la multitud. XXXX, ¿qué demonios le pasa a esta cosa?, gruñó Harry mientras su escoba rodaba y se sacudía interminablemente para derribarlo. Había estado bien hacía unos momentos, pero ahora parecía haberse descontrolado por completo y estaba empezando a enfadar a Harry. Mientras la escoba daba otro giro, Harry vio debajo de él un destello dorado. La snitch flotaba a 100 pies debajo de él, lista para ser tomada. Comillas, al diablo con esto, gruñó Harry mientras soltaba el mango de su escoba y se lanzaba al aire libre. Los gritos resonaron a su alrededor al instante, y Harry tuvo que luchar para no reírse al darse cuenta de que nadie sabía que podía volar y probablemente pensó que su escoba finalmente lo había derribado. Mientras el aire pasaba rápidamente a su lado, Harry se aplanó tanto, que parecía una flecha y se lanzó directamente hacia la snitch. A medida que el suelo se acercaba cada vez más, Harry podía oír gritos resonando a su alrededor y no pudo evitar sonreír. En el último segundo posible, cuando sus dedos se cerraron alrededor del objeto de su atención, Harry sintió que alguien lo agarraba por la túnica y lo tiraba hacia atrás, ahogándolo momentáneamente antes de que los dos se estrellaran contra el suelo con fuerza y rodaran varios metros. Mientras Harry yacía jadeante de espaldas, giró la cabeza para ver que había sido Katie Bell, una de sus compañeras de equipo, quien lo había agarrado y ahora lucía lo que parecía una pierna y un brazo rotos mientras su escoba yacía a varios metros de distancia. Comillas, ¿estás bien?, exclamó Harry, provocando que Katie riera débilmente antes de apretar los dientes de dolor. Comillas, estoy bien. Te acabas de caer desde unos 30 metros. La verdadera pregunta es si estás bien. Comillas, estoy bien, respondió Harry, aunque no sentía nada parecido. Comillas, se necesita mucho más que eso para matarme. Comillas, bien por ti, respondió Katie con sarcasmo mientras el resto del equipo de Gryffindor se les echaba encima. Comillas, ¿están bien?, preguntó Good al aterrizar y rápidamente se arrodilló entre ellos. Comillas, noroeste, respondieron Harry y Katie al unísono, provocando la risa de los demás miembros del equipo. Comillas, eso fue brillante, Harry, gritó Fred. Comillas, nunca había visto nada igual, añadió Jory. Harry James Potter. ¿En qué demonios estabas pensando?, rugió Raven mientras se abalanzaba sobre su hermano, quien hizo una mueca. Podrías haberte matado. ¿Por qué demonios te bajaste de la escoba? Esa estúpida criatura estaba a punto de tirarme, se defendió Harry. No pude aguantar mucho más. Y por si lo olvidaste, puedo volar.
Entonces, ¿por qué no lo hiciste?, preguntó Raven mientras miraba a Harry con los brazos cruzados, enfadada. Comillas, estaba a punto de hacerlo cuando Katie me agarró. Entonces es mi culpa, chilló Katie, haciendo que Harry se estremeciera ante su mala elección de palabras. No lo dije con esa intención, lo siento, Katie, respondió Harry, con aspecto avergonzado. Tenemos que llevarlos a los dos al ala del hospital, dijo Wood rápidamente mientras el resto del estadio se abalanzaba sobre los jugadores caídos. En efecto, añadió la profesora McGonagall con tono áspero. Jamás en todos mis años he visto algo tan idiota como un estudiante saltando de su escoba, señor Potter. Tiene suerte de estar vivo. Tú y yo vamos a tener una discusión muy profunda más tarde, gruñó Raven, haciendo que Harry tragara saliva levemente mientras la profesora McGonagall levantaba su varita y comenzaba a levitar a Harry y Katie hacia el castillo. Una vez que se fueron, Raven se giró hacia Robin, quien acababa de abrirse paso entre la multitud hacia ella. Comillas, supongo que no llegaste a tiempo, espetó Raven. Ya se había ido cuando llegué, gruñó Robin, debió haberse ido cuando Harry saltó de su escoba. Comillas, entonces vamos tras él, espetó Chico Bestia, sus ojos se convirtieron en rendijas felinas. Dumbledore nunca nos creerá, replicó Robin. Apenas nos soporta así. Comillas, así que lo dejamos pasar, gruñó Raven. Comillas, intentó matar a mi hermano. Comillas, lo sé, replicó Robin, pero no tenemos pruebas, y hasta que las tengamos, solo podemos vigilarlo y esperar que cometa un desliz. Supongo que esto demuestra que tenías razón, se burló Beast Boy, ese tipo es realmente el que estamos buscando. Quiero que lo vigilen siempre, gruñó Raven. Si siquiera mira a mi hermano de una forma amenazante, me lastimará. Soy el siguiente en la fila después de ti, gruñó Chico Bestia mientras el grupo se dirigía hacia el castillo.